Listo, bien, buen día a todos y todas. Gracias por unirse. Hoy, viernes 31 de octubre, cerramos el mes, hoy con la sesión. Gracias a todos por acompañarnos. Ya nos estamos cada vez acercando a la final, pero de este año. Vamos a seguir con la comunidad día. Ya vamos a cumplir 3 años ininterrumpidos, haciendo sesiones todos los viernes y se ha mantenido por ustedes. Ustedes son los que, gracias a ustedes, al interés que tienen por seguir aprendiendo, a todos los que nos acompañan participando en las exposiciones, en presentar lo que vienen trabajando con inteligencia artificial o algún tema que quieran discutir. Y gracias a todo eso es que esta comunidad ha seguido. Vamos 3 años ya, como les decía, sin parar los viernes y vamos a seguir. Este año ya nos queda poquito, así que les pido que no se lo pierdan. Vienen, ya tenemos casi la agenda completa. Cerramos el 5 de diciembre. El 5 de diciembre va a ser nuestra última sesión de la comunidad día del 2025. Nos vamos, hacemos un descanso y regresamos en enero del 2026, así que no se la pierdan. Vienen presentaciones también que tenemos en agenda bien interesantes. Y para el cierre del 5 de diciembre ya les vamos a informar, ya estamos planeando. Ustedes saben que el cierre, el último día, siempre tratamos de hacer un consolidado sobre lo que ha habido en el año y siempre tenemos un invitado para ese día. Así que ya les vamos a estar anunciando lo que tenemos para el cierre de la sesión. Y hoy día tenemos a Marianela López. Ella es de Empujón Educativo, ya les había contado por el chat y de hecho Marianela también compartió, me parece, información de Empujón Educativo por el chat que tenemos. Ella es fundadora de Empujón Educativo, como les decía. Ella convirtió su experiencia de 2 décadas en empresas de triple impacto en una misión inspirada por su hija. Así que ahorita Marianela nos va a contar eso. Lograr que cada estudiante pueda aprender de su manera. Así que yo la invito mejor a Marianela que nos cuente de qué trata Empujón Educativo, esto que nos estaba contando, que es una misión inspirada por su hijo, de qué trata, cuál es la visión y cómo es que vienen trabajando con Empujón Educativo. Así que, Marianela, te damos la bienvenida y te agradecemos por venir a compartir toda esta información en la comunidad de IA. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy acá. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo y sostener este grupo de investigación y compartir conocimiento sobre inteligencia artificial y educación me parece fundamental. Así que gracias también por invitarme a participar. Yo soy de Mendoza, Argentina. Y primero quiero probar si se ve bien cuando comparto pantalla y las cuestiones Sí, dale, dale. técnicas. Confírmame, por favor, si se ve. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Bien, y si cambio, ¿también se ve? Sí, ya lo vemos. Vale. Bien, entonces. Bueno, pensé una presentación de aproximadamente unos 30-35 minutos y me interesa mucho después poder conversar con ustedes y poder responder algunas dudas. Así que si tienen consultas, voy a desarrollar. Nuestro sistema es amplio y tiene cierta complejidad, entonces anoten en el chat las preguntas, así después las podemos responder. Muchísimas gracias por estar. Hoy, 1 de cada 5 personas en el mundo es neurodivergente. Eso significa que casi todas las familias conocen o conviven con alguien que aprende y percibe distinto. En América Latina son más de 130 millones de personas. En mi caso, su nombre es Amador y es mi hijo. Desde chico fue una negociación con un mundo que no hablaba su idioma. La escuela le pedía cosas que su cerebro no podía procesar de la manera esperada. Como familia lo adaptamos todo. Tuvimos que comprender su manera única de aprender. Y entendimos algo clave. Lo que muchos necesitan no es menos exigencia, sino más comprensión. Y Amador no está solo. Como él, hay millones de estudiantes que no están siendo ni entendidos ni atendidos. Hoy muchas escuelas siguen enseñando con una única forma, un único ritmo, una única evaluación. Se habla de inclusión, pero muchas veces es solo presencia física.
Nosotros nos elegimos para resolver este problema. Yo soy magíster en neurociencias, Gabriel Quintero es bioingeniero y especialista en tecnología centrada en las personas, y Fredo Landaveri, diseñador de experiencias inclusivas. Nos une una causa, pero también una historia personal. Empujón Educativo nace para llevar adelante esta transformación. Somos una deep tech educativa que crea soluciones para que cada estudiante pueda aprender a su manera. ¿Cómo lo hacemos? Usamos neurociencias, ciencias del comportamiento e inteligencia artificial ética y responsable, poniendo a las personas al centro de cada decisión tecnológica. ¿Y cómo se ve esto en el día a día de una escuela? Tomamos los contenidos reales del aula y creamos versiones accesibles en diferentes formatos. No bajamos las expectativas, sino que cambiamos el acceso. Y para lograrlo, primero escuchamos. Capturamos datos de alta calidad, cómo aprende, cómo siente, qué necesita cada estudiante. Hemos construido dispositivos que miden de manera precisa y objetiva habilidades claves como fluidez y comprensión lectora. Y con esos data points creamos entrenadores que mejoran el ritmo, la precisión y la confianza lectora. Y en pocas semanas obtenemos resultados medibles y sostenidos. En relación a nuestra presentación, quiero contarles cómo y de qué manera nosotros tomamos estos datos de alta calidad y cómo podemos medir la fluidez lectora de una manera precisa. Este es nuestro sistema y esta es nuestra manera de medir fluidez. Me interesa mucho contarles la tecnología que utilizamos y por qué hablamos de datos científicos en educación. Cuando ingresamos al test de fluidez lectora, lo primero que hacemos es centrar, posicionar al estudiante frente a la cámara para poder tomar sus datos. Nosotros luego cargamos un test, un texto, con el que tomamos los primeros datos, que son datos de conocimiento sobre, por ejemplo, el tamaño de la letra en la que el estudiante se siente más cómodo para realizar el test. Y además utilizamos este momento para explicarle cuál es la complejidad del texto con el que van a hacer el test de fluidez. Luego cargamos el texto con el que vamos a hacer el examen. Y comenzamos el test. El segundo dato que tomamos es un dato de contexto, cómo se siente el estudiante antes y después de hacer el test. Voy a ir mostrándoles después cómo y de qué manera procesamos todos estos datos. Por ejemplo, nervioso, comienza el test, el estudiante hace la lectura completa del texto, por ejemplo, deterioro de la biodiversidad. Cuando termina de leer todo el texto, detenemos el test, volvemos a tomar el dato de emociones, cómo se siente, lo cerramos y en ese momento se procesa nuestro examen de fluidez lectora. ¿Qué pasa detrás de Empujón Educativo para nosotros adquirir este dato de calidad y llegar al reporte que les voy a mostrar? Nosotros tomamos 420 puntos del rostro para poder medir fluidez lectora y comprensión. Sobre todo tomamos los puntos de los ojos, los cuales medimos en el movimiento, que es lo que nosotros entendemos la fluidez como entrada a la comprensión lectora. Medimos la fluidez en los dos procesos, en el proceso oculomotor, que es el primer nivel, y en el nivel intermedio. En el oculomotor lo que vemos es que el input, regresiones, progresiones y fijaciones estén en camino a la automatización, en el caso de que no lo esté, y en el segundo nivel lo que medimos es la conversión fonema-grafema, la parte semántica del proceso. De esta manera obtenemos un reporte con el que logramos
logramos un dato de muy alta calidad sobre cómo y de qué manera está el estudiante a nivel de fluidez en Argentina, México y España. Hay niveles, por ejemplo, para este 5º grado, que es el reporte que les estoy mostrando, las palabras esperadas por minuto son entre 115 y 124. Entonces, cuando nosotros analizamos a este estudiante, lo que comentamos en cuanto a la descripción es que está bastante por debajo, ya que el estudiante ha podido leer solo 29 palabras por minuto, 58 errores. Estos son los resultados cuantitativos, cuántos errores, cuántas palabras correctas, y dentro del tipo de error, al analizar en el segundo proceso, podemos saber si son omisiones, sustituciones o adiciones. Un listado de los errores. Y a partir de esto, de la interpretación y la explicación en el primero y en el segundo nivel, creamos un plan de entrenamiento recomendado para este estudiante. Cuando nosotros hemos recomendado, se carga en el mismo perfil del estudiante un entrenamiento, acá lo ven en pantalla. En el entrenamiento que tenemos en el reporte se recomienda, por ejemplo, para este estudiante, una duración total de 7 semanas, con una frecuencia de 5 días por semana. Este estudiante está muy por debajo de lo esperado para su edad. Nuestro reporte tiene datos precisos, pero no es un diagnóstico, sino es una recomendación de alto nivel. Entonces, nosotros no podemos decir que hay algún tipo de dificultad específica de base, pero sí le damos los datos para que tomen las decisiones en el caso de que continúe con el proceso con otros equipos. El tiempo de duración, 16 minutos, usamos microlearning para hacer los entrenamientos. ¿Y qué microaplicativo se recomienda? El de evitar retrosacudidas, tenemos varios entrenadores, y el de memoria icónica para este estudiante. El entrenador de fluidez, concretamente dicho, funciona de esta manera. Hoy está mucho más automatizado. Hemos hecho un gran trabajo en cuanto a la ciencia de datos y los scoring de los textos para poder llevar de manera específica el seguimiento del entrenamiento. Se ajusta la velocidad de la lectura y también el tamaño de la letra. Esto hoy ya está automatizado. Y el estudiante comienza su entrenamiento. De esta manera, todos los días, lo que logramos es que el estudiante mejore, en este caso, la precisión. ¿Qué implica esto? Que el ojo vaya siempre hacia adelante y mejore su nivel de retrosacudidas. En este nivel de entrenamientos estamos desarrollando 2 entrenadores y un entrenador en memoria icónica, que es este entrenador que habíamos visto en este momento, donde se recuerdan las palabras y mejoramos, esto quería mostrarles. Lo que buscamos y en lo que estamos logrando en el trabajo que estamos haciendo es incrementar en un 20% en estos periodos que van de entre 4 a 8 semanas las palabras por minuto, mejorar la precisión en 4 puntos y reducir los errores en el nivel de foco en un 35%. Además, se suman recomendaciones complementarias para el aula y la familia. Bueno, ahora que conocen cómo y de qué manera tomamos los datos, nosotros avanzamos en este trabajo entendiendo la inteligencia artificial. Y lo que hacemos es, con todos esos datos de alta calidad, científicos y de contexto, notas, asistencias y observaciones del docente, construimos la historia educativa de cada estudiante. Un gran lago de datos, análogo a la historia clínica, proponemos una historia educativa. Con esa historia educativa desarrollamos agentes de inteligencia artificial responsable que no solo entregan contenido, sino que acompañan, entienden y crecen con cada estudiante. Y también asisten a los docentes, mejorando las decisiones, su tiempo, sin reemplazarlos.
Nuestro sistema, en cuanto a la investigación de 2 años que ya llevamos en desarrollo, en un principio detectó la falta de datos de alta calidad. Por esto desarrollamos estos microaplicativos que hoy son un gran valor en sí mismos, ya que los estudiantes obtienen mejora de estas habilidades básicas con el uso de los entrenadores. Y con esos entrenadores nosotros también retroalimentamos el sistema y logramos ese tiempo real. La falta de interoperabilidad en plataformas de gestión educativa fue otra de las barreras que nosotros detectamos en nuestros 2 años de estudio. Entonces creamos esta historia educativa como un gran lago de datos open source que pueda ser utilizable y interoperable con cualquier plataforma de educación del mundo. Y además, en relación a la inteligencia artificial y cómo trabajamos en adecuar el material para los estudiantes, creamos una tecnología en base de tecnología RAG, donde nuestro sistema conoce en profundidad el marco legal del país, la provincia o estado, la escuela y la planificación docente. Y también está entrenado en el DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, en el diálogo que tiene a través de estos agentes, chatbots con los docentes. ¿Qué buscamos nosotros? Transformar los datos dispersos en insights accionables para potenciar la decisión del docente en tiempo real. Nuestra hipótesis entendió que para que se dé la inclusión educativa, la personalización es la vía en la que podemos atender aulas diversas, permitirle al docente procesar información mucho más rápido, generar material para cada uno de los estudiantes, atendiendo desde estudiantes con altas capacidades a estudiantes con alguna condición o discapacidad. Ahora que ya conocen nuestra plataforma y que entienden la ciencia y la tecnología por detrás, les voy a mostrar cómo adecuamos el material. El docente ingresa, como vieron, a su curso, ya tiene toda la historia de los estudiantes cargadas, elige a qué estudiantes quiere personalizar, de esta manera que les muestro acá. Puede elegir todo el curso o algún estudiante, adjunta su planificación, la tarea que tiene para ese día, y selecciona qué tipo de material. Puede ser un resumen, un mapa mental o un examen. Y a través de la plataforma, generando el material, obtiene el material adecuado en diferentes formatos para cada uno de los estudiantes. Puede elegir, como les decía, diferentes tipos de materiales. Hoy estamos también trabajando con multimodalidad, podcast y videos. Para mostrarles, este es un examen original. Nosotros buscamos que la adecuación contenga los ajustes razonables desde la perspectiva de la historia educativa, conociendo el perfil y el modo de procesamiento de cada estudiante. En la historia educativa, si el estudiante está en un plan de inclusión, se carga también los diagnósticos. En Argentina se llama PPI, que es el Plan Personalizado de Apoyo a la Inclusión para ese estudiante que ha preparado su equipo externo. Y generamos una serie de material que cumpla ciertas pautas, desde la anticipación del material a las familias, con un tiempo que está preestablecido, guías de acompañamiento para el docente y la familia, y también estamos trabajando en rúbricas de calificación inclusiva, ya que el calificar un examen adecuado tiene algunos desafíos, como por ejemplo entender en ciertas características, como por ejemplo dislexia, que los errores ortográficos no se penalizan, o cuando se pide una reducción del material, repuntuar de manera equitativa ese material para que el estudiante no sea subvaluado en esa tarea. Voy a compartirles algunos de los materiales. Nosotros recibimos, el docente, esto es a modo ilustrativo, el docente sube las fotos, que por lo general es como más recibimos el material. Acá hay un gran trabajo en relación a la transcripción. Y preparamos diferentes tipos de actividades, simplificaciones, corregimos los enunciados. Este material adecuado es para un estudiante en el nivel bilingüe, porque también trabajamos en inglés para los 2 idiomas. Estamos haciendo esa investigación. Y bueno, y pueden ver también videos
y también podcasts que si escuchan, no sé si está habilitado el sonido, incluye el nombre. Ese es el tipo de adecuaciones y material que le entregamos a los docentes para que puedan acompañar a los estudiantes de manera personalizada. Estamos trabajando durante todo este año en 2 escuelas, una estatal y una estatal secundaria y una primaria bilingüe, con más de 1000 estudiantes con quienes hemos hecho estos pilotos de investigación. Contamos con el apoyo de grandes expertos académicos de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriela Herrera Balmaceda, que es especialista en educación inclusiva, Gabriela Herrera es psicolingüista, y Jorge Núñez y Selva Rivera son especialistas en inteligencia artificial. Recientemente fuimos galardonados con el Premio Vida Presente como una de las iniciativas más innovadoras de Latinoamérica. Y así como Amador pudo avanzar con el apoyo, las herramientas y un equipo que lo entendió, hoy con Empujón Educativo, esta solución puede llegar a millones. Y esa es nuestra visión a futuro. Para finalizar, quiero contarles algunos planes que tenemos para el próximo año. Hemos firmado una alianza con Andrómeda, una plataforma de gestión educativa en Argentina, en San Luis, con quienes vamos a trabajar con más de 20.000 estudiantes, y con Vínculo, una plataforma de educación inclusiva de Brasil, que impacta en más de 8.000 estudiantes. Elegí esta frase final para poder cerrar pensando en algo que nosotros como equipo en Empujón Educativo reflexionamos continuamente, y es: elegir métricas es elegir qué forma de humanidad amplificamos. Para nosotros, el mayor riesgo de la inteligencia artificial en nuestra región es escalar la desigualdad bajo una falsa experiencia de modernidad. Si usamos la IA solo para optimizar lo existente, los que ya están en desventaja van a quedar aún más rezagados. Por eso nuestro enfoque en inteligencia artificial es desde la inclusión. Hoy, por fin, la tecnología y la ciencia están listas para avanzar y nosotros estamos dispuestos a hacer lo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marianela, y felicitaciones. De verdad, fue muy interesante todo lo que nos has contado. Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. El tema de personalizar el aprendizaje, que es una de las funcionalidades o características que siempre hemos hablado de la inteligencia artificial, que puedan lograrlo midiendo niveles de comprensión, que puedan ajustar el contenido de acuerdo a la dificultad con los estudiantes, es buenísimo ayudarlos en su aprendizaje, así que felicitaciones por ello. Ahí te dejan comentario Pedro Córdoba. Él es docente, de hecho a Pedro lo hemos tenido aquí también como expositor. Dice: hola Marianela y Gabriela, buenos días, te felicito por la exposición, me identifico con tu caso expuesto, mi menor hijo es autista y dicha condición sin duda estimuló en gran medida mi aprendizaje e incorporación en la inteligencia artificial. Tengo alumnos con diversas condiciones y respaldo la necesidad de aprender sobre el tema si somos docentes, entender las diferencias. Felicitaciones. Muchísimas Que, gracias. Bueno, pongámonos en contacto, Pedro, a mí me interesa seguir aprendiendo. Para nosotros también entender que hablar de inclusión es poder hablar de la personalización, en el sentido de que hablar de autismo no es solo una etiqueta, sino que cada persona dentro de su condición tiene características particulares, y ese es un dato muy importante para nosotros, y en eso cambiamos nuestra hipótesis, porque no es solo detectar dificultades, sino también es poder detectar las potencias y poder acompañar a este estudiante a que logre su máximo potencial y que pueda identificarse dentro de su curso con otros brillos. Yo siempre hablo como el superpoder de la condición. Los estudiantes, por lo general, con un trastorno en el lenguaje, desarrollan una memoria increíble. Entonces, mostrarle al docente dónde y de qué manera empieza a estar la motivación, donde también se puede volver un referente para su propio curso y no estar siempre del lado del que necesita una atención diferente por su condición,
es pensar en aulas inclusivas reales. Por eso al principio hablo de que muchas veces solo sostenemos presencia física. Otra de las cosas que nosotros trabajamos, y Pedro, me parece que esto es muy importante, nosotros estamos trabajando con Ceibal en Uruguay. Yo soy parte de Star UPC, que es el programa con quien llego a conocer a Gabriela en Perú, en Argentina y en México, que estamos desarrollando un piloto junto a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y hay un problema estructural en la región, que es que los docentes no reciben en su formación universitaria la capacitación necesaria, no hay materias específicas en neurodiversidad. Entonces nos encontramos con una problemática de base que es necesario observar y trabajar, digamos. A los docentes se les exige o se les impone aulas con cierta diversidad y no está estructurado o todavía no se dan las condiciones para que esto pueda ser realmente atendido. Así que me parece un tema donde la IA puede aportarnos, un poco por eso cerrado de esa manera, siempre y cuando entendamos cómo no amplificar la brecha que estas tecnologías pueden entrar en ese lugar. Pero entendemos que la inclusión y la inteligencia artificial pueden ayudarnos a generar una gran hipótesis en cuanto a la personalización, que es una hipótesis difícil de resolver. No sé si hay otra pregunta. Sí, Daniel pregunta si han pensado llevar esta tecnología en la educación superior. En los últimos años hay un número significativo de estudiantes peruanos que tienen problemas de comprensión lectora. Sí, estamos trabajando junto a la UPC en poder comenzar a desarrollar nuestros pilotos y mostrar cómo y de qué manera esto puede acompañar, digamos, a los estudiantes en todo su ciclo de la vida, porque también para el trabajo, no solo para los momentos primarias, secundarias, sino también universidad y en los trabajos estimular, motivar la comprensión y fluidez lectora es fundamental. Así que estamos en ese desafío. Les cuento algunas cosas Buenísimo. técnicas. Gracias. Nosotros, para poder medir y hacer este acompañamiento y conocer el proceso y cómo realmente se avanza en estas habilidades como fluidez y comprensión, necesitamos mucho trabajo de desarrollo científico y técnico, porque necesitamos conocer, por ejemplo, las palabras frecuentes del español rioplatense, del español peruano, para poder, en el momento en que reevaluamos, en nuestro reporte, el proceso de entrenamiento es la medición, en eso obtenemos el reporte, después los entrenamientos, reevaluación y un reporte final con las métricas de mejora. Para lograr un reporte de reevaluación que sea objetivo, técnicamente necesitamos muchos scoring en cuanto a cómo hacemos esa ciencia de datos. Y otra de las barreras con las que nos hemos encontrado, y eso es muy importante para nuestra región reflexionarlo sobre inteligencia artificial, es que los transcriptores comerciales no tienen la capacidad para reconocer las particularidades de nuestro lenguaje, que son fundamentales para poder avanzar en un sistema que mejore fluidez y comprensión. Entonces, construir datasets propios de nuestra región también nos va a llevar a lograr grandes objetivos como la equidad dialectal. Esto quiere decir no penalizar a un estudiante porque cometió un error por un regionalismo. Yo pongo muchas veces este ejemplo. Yo vivo en Mendoza, Argentina, y nosotros decimos yo, y en Buenos Aires dicen yo, por ejemplo. Para que un sistema reconozca esto como parte del continuo del aula de cada región, y en Perú seguramente hay muchas diferencias, y ahí volvemos a lo mismo de la brecha, y también lenguas de los pueblos originarios que necesitan también ese reconocimiento y acompañamiento. Ahí tenemos un gran trabajo como región para crear modelos propios de inteligencia artificial. Un gran trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer detrás. Tienes toda la razón. Eso marcaría mucho la diferencia al momento de evaluar
¿no? Así que qué bueno saber que están también ya acá. Ojalá que se puedan hacer pilotos en educación superior. Sí, ojalá que Eh, podamos avanzar. sí, sí, justo tocabas el tema de que sí, de hecho en Perú, o ahí me corrigen también si saben algo más, sé que hay una ley por ejemplo, en el colegio de mi sobrinito hay niños con autismo o neurodivergentes y sí sé que no están adaptados los materiales a ellos, ¿no? Justo lo mencionabas y me acordé de este tema y sé también de otros compañeros que en el colegio voy a silenciar un poquito, y que no están adaptados los materiales a esos niños, ¿no? Así que Empujón Educativo nos ha dado un gran, un gran ejemplo de cómo se podría trabajar. Nosotros pusimos en nuestro primer roadmap al docente como usuario principal de Empujón Educativo. Uh -huh. Adecuar material necesita un poco esto que hablábamos antes, un conocimiento y una formación que tiene por lo menos 2 años en cuanto a cómo trabajar con este material adecuado para cada estudiante. Eh, y a la vez tiene un gran costo de tiempo. Los docentes tardan aproximadamente 4 horas para adecuar el material por estudiante eh, por semana, lo cual pensado en un curso, que esto lo replicamos en todos los sistemas educativos, 31, un docente cada 30 estudiantes, poder atender esas necesidades de apoyo específico de cada estudiante se vuelve un desafío enorme, por más que los docentes, y nosotros nos encontramos día a día con docentes que tienen toda la intención de poder acompañar y de observar, y muchas veces ellos son los primeros que hacen la detección, ese famoso como tiene algo, o sea, el docente es el primero que entiende que el estudiante necesita ayuda. Nosotros trabajamos con la adecuación, por eso les mostraba cómo el tamaño de la letra es influyente, y de hecho estamos desarrollando un microaplicativo que mide el nivel de agudeza visual del estudiante para poder detectar si hay un problema en la visión inusual y también el daltonismo, que son dos datos fundamentales para generar adecuaciones. Pero hay estudiantes, por ejemplo, que desde el test que nosotros medimos fluidez, que ya está adecuado, todo el material está adecuado, estudiantes con dislexia, donde piden una adecuación de, supongamos que los textos que vemos están en 12 Arial y piden un tamaño de la letra en 35 Arial, o sea, estamos hablando de un tamaño muy significativo, pero esos estudiantes pasan de ser históricamente el último de su grado, quien siempre tiene la dificultad, a estar en la media. Pensar a nivel frustración y cambio y reconocimiento de sí mismo, realmente yo me emociono un montón cuando nosotros vemos eso en las pruebas, es realmente emocionante que te digan, nunca me había ido así, nunca había podido leer así de fluido, pero eso implica, ese dato, que por ejemplo cada vez que el docente haga una fotocopia a través de Empujón lo pueda automatizar y la única adecuación que necesita ese estudiante sea tener un tamaño de la letra transcripto, digamos, llevado a la mayúscula imprenta en una específica tipografía de palo seco y en un tamaño para el que necesite. Si el docente tiene que hacer eso en cada día con cada material, es una tarea enorme. Poder automatizar ese proceso ya es trabajar en inclusión educativa. Sí, 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 sí. Buenísimo. John pregunta acá, bueno, felicita por tu labor y por la iniciativa y consulta, ¿se podrá aplicar a estudiantes que no pudieron desarrollar la lectura en el momento crítico y tienen deficiencias de esta competencia? Sí, algo en lo que nosotros trabajamos con esos estudiantes y también me gustaría que te contactaras conmigo. Ahora dejamos ahí un link o a través del WhatsApp, porque particularmente ese es el desafío de Amador. Amador está en tercer año de la secundaria, una escuela de educación tradicional, después de haber pasado por un gran proceso de desescolarización, escuelas de pedagogías libres, homeschooling, unschooling, volvimos al sistema formal, pero trabajamos mucho en tecnologías asistivas. Lo que logramos ahí es un entorno inclusivo donde la escuela permite la asistencia con ciertos dispositivos, computadora y celular, y lo que le enseñamos a los estudiantes es a cómo usar las tecnologías asistivas a su favor. Entonces, el estudiante lo que puede hacer
En ese proceso es sacar una foto, pedirle a una inteligencia artificial que se lo transcriba y pasarlo a un audio. Y tenemos muy buenos resultados porque para estos estudiantes particularmente, y a mí la verdad que es dentro de la inclusión lo que me parece un desafío muy interesante a que esta tecnología escale, porque estos estudiantes, al no lograr la automatización de la lectura y la escritura, por lo general están siempre subvaluados o desaprobados directamente. ¿Qué implica esto? Que el docente, por más que haga una evaluación de historia y geografía, donde el estudiante sea muy bueno, como no lo pudo producir él, su nota es muy baja o a veces está desaprobada. Y ese es un gran problema de la inclusión, que es la acreditación del estudiante que no logra habilidades básicas, pero hoy con estas tecnologías lo podemos lograr, porque el mismo estudiante, al dictarle, nuestro sistema tiene habilitado algunos plugins en Drive donde el estudiante puede dictar, transcribir y lograr un material en el formato que lo pide el docente. O incluso puede escribirlo él mismo si así lo necesita, pero necesitamos habilitar cómo y para quiénes el uso del celular, la conectividad en las aulas puede ser un gran asistente, y ahí también la brecha de oportunidades se vuelve un decisor en cómo hacemos que este tipo de problemáticas rompan barreras y escalen. Y ahí, por eso te decía que nos conectemos, se necesita digamos, destrabar un nuevo conocimiento que es la enseñanza de tecnologías asistivas. Hay que enseñar a los estudiantes cómo se dicta, cómo revisan esa tarea dictada, cómo le corrigen a la inteligencia artificial hacer esta transcripción para que ellos aprueben que ese es realmente el material que van a entregar. Ahí no usamos la IA como una IA generativa, solo usamos los modelos transcriptores y de reconocimiento de voz para este tipo de estudiantes. Así que si te interesa, lo podemos trabajar en conjunto y trabajar con estos estudiantes particularmente. A mí me interesa muchísimo. Gracias, John. Genial. Genial. Daniel pregunta también, respecto a la evaluación del desempeño de los estudiantes, ¿solo se usa un enfoque cuantitativo o también hay un enfoque cualitativo en la investigación? No, también usamos el enfoque cualitativo. En los entrenadores, nosotros trabajamos desde la metacognición. A ver, voy a ordenarlo porque ahí el sistema es complejo. En relación a la carga de datos de la historia educativa, usamos los dos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos. Todo lo que es observación del docente que habla con nuestro agente y lo comenta a través de datos, como hablamos con cualquier chat hoy en día. Todo ese es un proceso y un análisis de datos cualitativo. Cuando el estudiante entrena, que es el momento en que nosotros obtenemos información directa desde el estudiante, medimos algunas habilidades, además de solo el entrenamiento, como metacognición, por ejemplo, que el estudiante pueda comentarnos que se va apropiando del proceso, por ejemplo, si lee 100 palabras por minuto y para su edad se esperan 120, le decimos, bueno, hoy estás acá, vas a llegar acá, es una montaña a modo de juego gamificado. Y si el estudiante, por ejemplo, detiene el entrenamiento, le preguntamos si lo detiene por alguna dificultad fisiológica, emocional o lingüística. Fisiológica, por ejemplo, me arden los ojos cada vez que hago el entrenamiento del seguimiento. Y ahí abrimos un chat donde él puede contarnos específicamente qué le pasa. Entonces, esta historia educativa logra, nosotros nacimos con la inteligencia artificial, entonces nuestra arquitectura tiene la capacidad de procesar datos cualitativos y cuantitativos. Es compleja la pregunta que me haces porque en relación a fluidez lectora tenemos que lograr una alta precisión en la parte cuanti del dato que obtenemos. Pero después, en cuanto a cómo se crean estos agentes, que yo les comentaba que crecen con los estudiantes, vamos obteniendo todo tipo de datos, incluso datos de la familia, como por ejemplo, ayer tuvimos de este determinado problema, no sé, estuvo descompuesto, hoy va a ir a la escuela para que el docente y el agente pueda advertir de eso, no sé, murió su mascota anoche y que la gente pueda comentarlo o no. Esto está en primer plano, hay que
reevaluar ciertas actividades para este estudiante. Entonces, como de esa manera vamos haciendo el análisis del dato. Gracias, Marianela. No sé si tengan ahí alguna pregunta más que quieran hacer, alguna duda. Pedro te dejó su LinkedIn, Marianela, Ah, en el chat. perfecto. Voy a pasar mi correo electrónico para que me puedan... Sí, ahí están esperando, dice tu correo para contactarte. Y en LinkedIn también me encuentran como Marianela López Sosa o en Empujón Educativo. Pero bueno, desde el correo podemos empezar a ver cómo podemos trabajar con Empujón Educativo desde sus lugares de trabajo y colaborar un poco en conjunto sobre eh, la educación inclusiva y este tipo de tecnologías. Buenísimo, Marianela, muchas gracias. Yo quería preguntarte cómo fue este inicio, cómo es que fueron formulando y llegando cómo fue el plan de que nos enseñaste del programa, cómo fue todo este reto al inicio, qué significó, qué retos vieron al inicio que han logrado superar. Bien, gracias, muy buena pregunta. Mira, yo empiezo desarrollando la primera prueba de concepto de empujón educativo en relación, yo hago ciencias del comportamiento y en neurociencias, como trabajo final y ya estudiando inteligencia artificial, desarrollé una prueba de concepto muy sencilla que era con los datos de Amador. En ese momento Amador ya estaba en la secundaria y su acompañante desde cuarto grado no tenía los conocimientos necesarios para adecuar el material de la secundaria, materias ya más complejas, física, eh, historia, geografía, ya de la secundaria, del nivel secundario. Entonces desarrollé un sistema bastante sencillo donde a través de las dificultades específicas y las fortalezas, la edad, yo tenía la historia de los diferentes diagnósticos de Amador, adjuntaba ese PDF del docente y adecuaba el material para las necesidades específicas de Amador. Con esa prueba de concepto, que era básicamente una landing donde se cargaban los datos y todas las personas lo podían usar de manera abierta, empezamos una investigación en 2 colegios en Mendoza, Argentina, colegios primarios. Y empezamos a trabajar con pruebas de usabilidad y con pruebas de sesgo sobre los equipos docentes, los equipos de estudiantes y los equipos directivos. Entonces, algo de lo que detectamos en este primer momento, el dato 1 fue que los mismos estudiantes que hacían inclusión veían como una barrera ser los únicos que tenían material adecuado. Digamos, les parecía eh, que querían hacer lo mismo que sus compañeros. Entonces, generar solo este plan para ellos, para el estudiante que hacía inclusión, una manera de remarcar la diferencia. Hay un discurso de todos somos iguales, pero solo yo hago la tarea distinta. Entonces, ahí abrimos la hipótesis a la personalización, a que esto necesitaba poder atender a todos los estudiantes en sus procesos, sobre todo porque de esa manera también lográbamos datos de la grupalidad que para aplicar el DUA y para trabajar con el docente de manera colaborativa, por ejemplo, el sistema le puede recomendar para un estudiante que tiene que mejorar su prosodia, que haga lectura coral con determinado estudiante que su prosodia está más avanzada, entonces puede empezar a hacer esos matches de trabajo grupal. Y por otro lado, también algo de lo que vimos es que con solo el dato de observación, ese dato que cargábamos en las dificultades y en las fortalezas, obteníamos una respuesta bastante sesgada y genérica. Era cualquier estudiante de esa edad con esas características, y ahí aparece un poco lo del rótulo de la condición. Entonces entendimos e investigamos qué datos de alta calidad había en la escuela, nos encontramos que eran muy pocos, y por eso tomamos la segunda decisión, que es desarrollar
estos aplicativos que pueden medir de manera objetiva los procesos de los estudiantes en estas habilidades básicas. Nosotros en nuestro roadmap tenemos fluidez y comprensión como base del inicio de este mapa mental, funciones ejecutivas, toma de decisiones, cooperación. Hay varios desarrollos que tenemos en paralelo. Y el tercer gran desafío que tuvimos es la interoperabilidad de datos dentro del sistema educativo. Los sistemas de gestión educativa, donde los docentes cargan muchas veces de manera duplicada o triplicada un dato, no interoperan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el docente lo carga o las familias y después no hay acceso sobre ese dato. Ese también es un gran tema en nuestra región, de quién es el dato y cuál es la propiedad del dato. Hay estudiantes que migran de una escuela a otra porque hacen un cambio y los sistemas que usan no le entregan sus datos. Entonces se pierde todo su proceso y su trayectoria de aprendizaje. Hoy creo que eso es un punto central. Por eso nosotros proponemos una historia educativa análoga a una historia clínica, que la propiedad de ese dato la tengan, en este caso son menores las familias, y después la pasemos a tener las personas cuando ya seamos adultos. Porque ese dato es fundamental construirlo de manera segura y responsable. Por eso nosotros también hablamos de inteligencia artificial ética y responsable, porque el dato hay que ponerlo en primer plano y hay que cuestionarlo. Con esos 3 puntos de eje, nosotros hicimos el gran primer pivot y desarrollamos este modelo de empujón educativo, que como nosotros decimos es una hipótesis desde donde nosotros entendemos que se puede abordar la personalización. Tiene que ver con nuestros métodos de investigación y también con los procesos que vivimos en las escuelas. Pero esas fueron las barreras principales. Después también algo que nosotros buscamos no medirlos como una barrera, sino superarlo, es conectividad y dispositivos tecnológicos en las escuelas. Nosotros, una de las escuelas que trabajamos, tienen 2.000 estudiantes y tienen literalmente 17 computadoras. Entonces, esa falta de tecnología también en las aulas se vuelve una barrera para que la innovación sea un camino dentro de la educación. Eso también. Y la conectividad en nuestras regiones también se limitan a las ciudades capitales, pero a veces en las escuelas que están en las provincias o en los lugares más alejados o que geográficamente son complejos, la conectividad no llega y tampoco llegan las computadoras o los dispositivos. Por eso nuestros entrenamientos son mobile, los pueden hacer en los celulares, entendiendo que un celular en las familias es más sencillo que una computadora, entonces buscamos también despejar el acceso. Buenísimo, gracias Maranela, muy interesante cómo es que se dio todo, cómo lo han ido también transformando, y el tema de la conectividad, sí, de todas maneras es algo que pasa lo mismo en Perú, es algo con lo que se sigue luchando también y trabajando, pero qué interesante, de verdad ha sido un gusto haber escuchado lo que vienen trabajando. Como dices tú, me quedó esto que trabajaban solo para algunos alumnos, pero venía también ahí la parte de inclusión, ¿no? O sea, porque a ellos sí, a nosotros no, mejor lo ampliamos para todos. Así que eso me resonó bastante, así que ha sido muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta más, algo que le quieran preguntar a Marianela. Ha dejado sus datos en el chat, su correo, para que la puedan contactar. Y hay varios docentes que están interesados, así que pueden escribirle. Bueno, si no hay más preguntas por hoy, nada, Maranela, te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que vienen trabajando tú y el equipo. Ha sido muy interesante. No habíamos todavía en la comunidad conocido sobre una iniciativa así que felicitaciones nuevamente. Y nada, vamos a estar nosotros felices de que nos puedas venir a contar otros resultados que consigan, si es que cuando ya lo apliquen en educación superior, acá tienes las puertas abiertas para venir a contarnos, va a ser muy interesante ver cómo sigue avanzando Empujón Educativo. Así que nada, gracias a todos por unirse a la sesión de hoy y ya nos estamos viendo el próximo viernes, igual, a la misma hora en la sesión de IA. Gracias, Marianela. Felicitaciones a todo tu No, equipo. gracias a ustedes, muchísimas gracias por sumarme a esta comunidad y sí, yo
ya me siento parte, así que cuando tengamos algún avance nos ponemos en contacto para poder compartirlo nuevamente y también si logramos conectar y generar impacto en estos estudiantes de los docentes que se han interesado, también podemos contar ese avance en conjunto. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio y felicitaciones también por la iniciativa. Gracias a ti, Maranela. Cualquier cosa que deseas compartirnos también, Sí, ya estás con nosotros en el grupo de WhatsApp, así que por ahí te estamos leyendo y vamos a seguir también todo lo que van logrando como empujón educativo. muchísimas Gracias gracias. Adiós. a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.